Hola amigos, el día de hoy estamos aprendiendo acerca de algo diferente que no habíamos hablado de, pero tal vez ustedes ya lo reconocen porque es algo que hacemos todos los días. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de preguntas. Preguntas. ¿Saben lo que es exactamente una pregunta? Una pregunta es una oración que interroga sobre algo. Un interroga quiere decir que estás queriendo más información acerca de algo. Entonces, algunos signos de interrogación son los signos de puntuación que se utilizan al comienzo y al final de una pregunta. Entonces, cuando tú haces una pregunta, usas estos signos de puntuación. Estos son los signos, es la gran pista para saber si es una pregunta o si no es una pregunta. Entonces, algunas de las palabras que usamos para saber si es una pregunta son las palabras ¿quién? Como por ejemplo, si tú dices, ¿quién es ese niño? Esa sería una pregunta porque estás usando la palabra ¿quién? También, ¿qué? ¿Qué es eso? Esa sería una pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a ir a la tienda? ¿Dónde? ¿Dónde está ¿dónde está el parque? Esa sería otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Esa también sería una pregunta. ¿O cuánto? ¿Cuánto cuesta? Esa es una pregunta. Estas son algunas palabras que puedes usar para saber si algo es una pregunta o no. Y este es el signo que usaríamos si es una pregunta. Entonces vamos a pasar aquí. Una pregunta es una oración que interroga sobre algo. Interroga, acuérdate que interroga quiere decir que quieres saber más acerca de algo. Entonces vas a hacer ¿qué? Preguntas. A menudo empieza con una palabra interrogativa. Entonces, normalmente una pregunta comienza con una palabra interrogativa. Las palabras son quién, qué, cuándo, dónde y por qué y cómo. Acuérdate que ya las vimos aquí, pero las estamos repasando otra vez. ¿Cómo? También sería una de las palabras. Son palabras interrogativas. Cuando estás haciendo una pregunta, normalmente usas una de estas palabras. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? Por ejemplo, en la oración que dice, ¿qué se siente estar en la luna? La palabra ¿qué? Es una de las palabras interrogativas que nos dice que esta es una oración. También la otra pista es el signo de interrogación. ¿Qué es esto? Un signo de pregunta, un signo interrogativo. Otra oración sería, ¿por qué la luna cambia de forma? La palabra ¿por qué? Es una de las palabras interrogativas. Es una de las palabras que nos da una pista de que es una pregunta. Entonces, por ejemplo, también, si yo digo ¿dónde? La palabra ¿dónde? Es una palabra interrogativo. ¿Dónde está el gimnasio? ¿Dónde está la cocina? Esas son palabras de interrogación. O también puedes decir, ¿cómo estás el día de hoy? O, ¿cómo hiciste eso?
Esas son palabras que señalan que una oración es interrogativa, o sea, es una pregunta y están interrogando acerca de algo. Quieres saber más información, o sea, estás pidiendo más información. Una pregunta empieza y termina siempre con un signo de interrogación. ¿Qué son estos? Estos son signos de interrogación. Ahora vamos a pasar aquí a estas oraciones. Vamos a identificar las oraciones que son preguntas. ¿Listos? Muy bien. ¿Cuándo se pone el sol? ¿Cuándo se pone el sol? ¿Qué crees? Esta es una palabra de es una oración de interrogativa. ¿Está haciendo una pregunta? ¿Qué crees? ¿Sí o no? Sí, esto es una oración interrogativa porque podemos ver que esta oración tiene signos de interrogación, signos interrogativos. También tiene la palabra ¿cuándo? ¿Cuándo se pone el sol? Está haciendo una pregunta. ¿Quiere saber más información? Ahora vamos a ver el número 2. Veo nubes con formas. ¿Qué crees? ¿Es una pregunta? ¿Es una pregunta interrogativa? No, esta no es una pregunta. Esto nos está diciendo algo. Veo nubes con formas. No está pidiendo más información. Ahora vamos a ver el número 3. Dice, ¿por qué titilan las estrellas? ¿Por qué titilan las estrellas? ¿Qué crees? ¿Es una oración interrogativa? O sea, ¿está haciendo una pregunta? ¿Es una pregunta? ¿Qué crees? ¿Sí o no? Es una pregunta. Sí, esta sí es una pregunta. ¿Cuáles son unas pistas que nos enseñan que sí es una pregunta? Muy bien. El signo interrogativo y también la palabra ¿por qué? Estamos pidiendo información. Ahora vamos a ver el número 4. Dice, ¿cuántos planetas hay? ¿Cuántos planetas hay? ¿Qué crees? ¿Es una pregunta o no es una pregunta? Sí es una pregunta. Está preguntando que cuántos planetas hay. Está pidiendo más información acerca de cuántos planetas hay. ¿Cuáles son las pistas que nos dicen que esta es una pregunta? Muy bien, el signo de interrogación que está enfrente y al final. También la palabra ¿cuántos? ¿Cuántos planetas hay? Esa es nuestra pista, palabra pista, que nos dice que esta es una pregunta. A ver, vamos a ver el número 5. Dice, Jaime ve una estrella fugaz. ¿Qué crees? ¿Es una pregunta o no es una pregunta? ¿Qué crees? ¿Sí o no? ¿Pregunta o no pregunta?
No es una pregunta. Nos está diciendo lo que está haciendo Jaime. Jaime ve una estrella fugaz. No estamos pidiendo información, nos la está dando. Entonces, esto no es una pregunta. Igual no tiene los signos de interrogación al final o al último. Y no usa una de las palabras pistas que nos dicen si es una palabra, si esta es una oración. Vamos a ver ahora el número 6. Dice, ¿dónde tienes tu telescopio? ¿Dónde tienes tu telescopio? ¿Qué crees? ¿Es una pregunta o no pregunta? Sí, es una pregunta. Está preguntando, ¿dónde tienes tu telescopio? Estamos pidiendo información de dónde está el telescopio. También podemos ver que aquí tiene el signo de interrogación en frente y al final y tiene la palabra pista que dice dónde, que es una de nuestras palabras pistas que nos dice que esta es una oración interrogativa. Está pidiendo más información. Muy bien, amigos.